Muy buenos días, tengan todos. Quien les habla, licenciado Antonio Monsalve, profesor encargado de la Cátedra de Organización y Métodos de la Universidad Politécnica Territorial de Aragua, Federico Brito Figueroa, desarrollando este podcast para los estudiantes de Trayecto 2 de la carrera de Contaduría Pública. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la simplificación de trabajo. ¿Qué es la simplificación de trabajo? En términos sencillos, son una cantidad de métodos específicos, de técnicas, de herramientas, de procedimientos administrativos que le permiten al encargado del área de diseño, planificación, de organización y métodos, diseñar procedimientos específicos dirigidos a los puestos de trabajo con el objeto de dinamizar las actividades, de optimizar el tiempo, los recursos y mejorar las técnicas para que todas las actividades dentro de la organización puedan desarrollarse de una mejor manera, con la idoneidad posible y en el tiempo requerido. Recuerden que en las organizaciones o empresas o en algunas instituciones, de acuerdo a las diferentes denominaciones, lo que se busca es la reducción de los costos y la simplificación en la ejecución de las actividades, de modo que puedan hacerse en el tiempo expedito y que puedan desarrollarse con menor incidencia de personal, de tiempo y de recursos tecnológicos. En este orden de idea, dentro de los puntos que hay que tener en cuenta en este proceso es reducir al mínimo el esfuerzo requerido para llevar a cabo cualquier actividad. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Bueno, haciendo un estudio del puesto de trabajo, haciendo un estudio de la organización, teniendo en cuenta cuáles son las cualidades y las capacidades de cada trabajador, cuál es la normativa específica que rige el proceso de trabajo dentro de la organización y cuál es la exigencia de ese proceso de trabajo fuera de la organización. Porque si estamos hablando, como un ejemplo, vamos a dinamizar y a simplificar un proceso de una cadena de distribución, tenemos que tener en cuenta los factores internos de la organización como los factores externos, es decir, a quién se le va a proveer de qué tipo de recursos, cuál es la normativa legal que se desarrolla fuera del entorno de la organización, cuáles son los permisos, cuáles son los requisitos legales, cuáles son las exigencias de la persona o el cliente que nosotros le vamos a hacer la proveeduría de ese despacho. Entonces, todas estas incidencias son necesarias que se conozcan para poder establecer una correcta simplificación de los procesos de trabajo y así poder mejorar el funcionamiento organizacional a través de métodos como la especificación de las funciones, la eliminación de la redundancia de los procedimientos, simplificarlo lo más posible sin que la simplificación sea vista como un obstáculo o que se puedan saltar procedimientos administrativos requeridos y necesarios, como por ejemplo los controles administrativos, el control de los inventarios, los controles contables. Son procedimientos que no pueden saltarse y muchas veces son necesarios y son metódicos y son tediosos, pero no se pueden eludir. ¿Se pueden simplificar? ¿Se pueden automatizar? Claro que sí se pueden hacer, pero teniendo en cuenta la forma y la norma estructural de cada organización, de cada procedimiento y de acuerdo al estándar legal que se requiere. Y con esto hacemos lo que se llama una combinación de fases en una actividad o en una labor que permita hacer una nivelación en cuanto a lo que es la tabulación del trabajo. Porque dentro de otro de los factores que tenemos que tener en cuenta cuando aplicamos las técnicas de simplificación de trabajo es de evitar la sobrecarga de trabajo a una persona que está encargada de un puesto de trabajo determinado, porque la sobrecarga de trabajo me va a crear un retraso operativo y me va a producir un estrés en el trabajador que, lejos de simplificar los procedimientos de trabajo, lo que puede hacer es manifestar una acción engorrosa que traiga retraso en el trabajo. Entonces, esto se toma en cuenta como
analizando el puesto de trabajo y también analizando las potencialidades del trabajador ideal para ese puesto. Ahí tiene una incidencia importante el estudio de personal, el estudio de ese recurso humano, las políticas de admisión y de administración de personal que van a suplir las funciones y las actividades que se está diseñando en el área de organización y métodos. Y también tiene mucho que ver con las decisiones y las direcciones de la junta directiva, porque es quien va a determinar la asignación de los recursos, quien va a determinar cómo se gestionan las actividades dentro de la organización y quiénes son los encargados, quiénes son los responsables, quiénes van a determinar la elección y la selección de ese tipo de recurso humano que va a tener en cuenta y en consideración todas aquellas actividades administrativas y procedimientos de trabajo que van a generar los cursos cotidianos en la empresa, o sea, el curso diario de las actividades y de las funciones. Entonces, aquí dentro de este trabajo de la simplificación de los puestos de trabajo, si bien es cierto, los responsables son los encargados de organización y método, pero la línea directiva que está apostando a la empresa, a quién está apostando y de qué manera lo está haciendo, es una línea directiva, es una línea ejecutiva que va a determinar y va a desencadenar el éxito o el fracaso de una simplificación de un puesto de trabajo. Tenemos también dentro de este tema lo que son las técnicas de simplificación de trabajo, y hay algo que hay que dejar muy en cuenta, o sea, tener muy en cuenta y dejarlo en claro. Las técnicas de simplificación de trabajo son técnicas generalmente que corresponden a la organización del trabajo. Vemos que existen técnicas como el uso del diagrama de Gantt, que hace el uso del diagrama de Gantt o el diagrama de Gantt, como lo consiguen en distintas textos académicos. Este diagrama lo que me permite a mí es graficar una serie de actividades, de procedimientos, de responsabilidades y poderlas ubicar en un tiempo determinado para que sean cumplidas, y de una manera gráfica yo las puedo visualizar y me va a permitir una mejor planificación, una mejor organización. Pero por sí sola esta técnica, como es de organización y es de planificación, no me va a producir a mí una simplificación de trabajo, solamente que me va a brindar a mí un recurso visual para yo poder valerme en un procedimiento determinado, y es un recurso útil, pero no es un salvavidas y no es una técnica que me va a permitir a mí de por sí sola simplificar un puesto de trabajo, ya que este es un trabajo mucho más arduo. Hay otros tipos de diagramas como el diagrama CPM, que es un modelo de red. Igualmente seguimos trabajando en este tipo de diagramas para que las actividades sean vistas como proyectos en el tiempo, la asignación de recursos sea algo más ágil y algo más dinámico. Pero, insisto, son herramientas organizativas que se basan más en la fase de planificación que en la simplificación de trabajo como tal. En el diagrama PER seguimos utilizando lo mismo, son tareas de investigación para evaluar los programas, los proyectos, una actividad determinada. Se trata de programar, proyectar los costos, la duración de las actividades y tener una gestión más eficiente dentro de la organización. Pero dentro de los atributos o las técnicas que pudiese utilizar un encargado del área de organización y métodos, una persona capacitada para diseñar puestos de trabajo, es primero el análisis. Tienes que hacer un análisis en los puestos de trabajo. Eso es lo más importante. Saber cuáles son los problemas que se están presentando en la simplificación de trabajo. Bien sea si es recarga, hay que analizar ese puesto de trabajo, hay que analizar esas actividades, hay que analizar el estándar legal, las normativas, hay que verificar cuáles son los proyectos y las líneas directivas que se están gestando para resolver ese problema y dar una solución correcta. Cuando hablamos de mejorar el proceso, ¿a qué nos vamos a enfrentar? ¿A qué tipo de mercado, qué tipo de entorno comercial, qué tipo de mejora estamos buscando? ¿Con qué recursos contamos? Recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos humanos. Tenemos una integración de recursos, tenemos potencialidades dentro de los equipos de trabajo que nos permiten apuntar hacia una mejora en los procesos.
Si vamos a medir los procesos en una simplificación de trabajo, lo primero es definir los estándares. Tenemos que tener estándares súper claros, estándares que hablen de la identidad de la empresa. No pueden ser estándares genéricos, no pueden ser estándares que tengan una metodología no definida, porque eso no, lejos de hacer una lectura idónea y de convertirse en un indicador de gestión administrativo, de gestión de procesos, lo que va a obstaculizar lo que es la gerencia en el área de la simplificación de trabajo. Otro punto es la evaluación de los resultados. La evaluación de los resultados es un cotejo, se coteja la información dentro de lo que se planificó, de cuáles fueron los objetivos de la simplificación de trabajo, cuáles fueron los métodos para desarrollarla y cuál es el resultado final de ella. O sea, en estos tres indicadores tenemos que es una actividad de control. O sea, lejos de aplicar un índice, un indicador, una metodología preestablecida, lo que tenemos es que buscar una adecuación en la medición de ese proceso de trabajo que hable de lo que nosotros hicimos para simplificar ese trabajo. Y otra de las cosas que debo mencionar y que debo hacer señalamiento es la implementación de los cambios. Cuando se hace una simplificación de los procesos de trabajo, siempre tiene que haber un periodo de prueba, siempre tiene que haber un periodo de adaptabilidad para que ese entorno laboral pueda desarrollarse de manera correcta, para que los trabajadores puedan ser capacitados, para que las técnicas se puedan desarrollar y para que los métodos puedan ser adaptados a cada puesto, a cada sistema. Tiene que haber un periodo de prueba, tiene que haber un periodo de capacitación, tiene que haber unas normas, tiene que haber un proceso dialógico muy estructurado que les permita a todos los recursos poder integrarse a este nuevo sistema de simplificación de trabajo. Y finalmente hay que revisar y mejorar. Revisar y mejorar tiene que ser un trabajo continuo y cotidiano, la simplificación de los procesos de trabajo. Y más en un entorno cambiante y globalizado donde los puestos de trabajo no son estáticos. Los procedimientos administrativos y de producción dentro de una organización están en constante cambio debido al cambio de normativas, debido al cambio de los recursos, debido a la diversidad de los materiales, debido a la adecuación tecnológica. Entonces no pueden ser estáticos los puestos de trabajo, no pueden ser olvidados. Los puestos de trabajo tienen que estar revisados continuamente, tienen que ser mejorados continuamente, y ciertamente esto implica un gasto, pero esto le corresponde a la gestión y a la gerencia de recursos humanos, le corresponde a la gerencia de organización y métodos y a la gerencia administrativa estar adecuando constantemente los puestos de trabajo a fin de que esta simplificación, que en un momento determinado fue un plan, un proyecto y luego se puso en marcha, genere resultados en el tiempo, proyectando una mejora continua dentro de las organizaciones, para que de este modo se pueda gestionar un trabajo correctamente estable y se pueda apuntar en un momento determinado a lo que es la automatización. Y cuando yo hablo de automatización, inmediatamente hacemos referencia a la tecnología. Ciertamente, no podemos seguir trabajando en pleno siglo XXI con recursos analógicos totalmente. Ciertamente los recursos tecnológicos implican para las organizaciones un costo, implican muchas veces un gasto que a lo mejor no están dispuestas las juntas directivas a asumirlo, pero son necesarios porque el recurso humano se desgasta y porque las actividades necesitan realizarse. No podemos todavía pensar en esta etapa del siglo XXI, que llevamos un rato avanzando, que vamos a sustituir las computadoras otra vez por se me dañó una computadora, entonces tengo una máquina de escribir allí sin usar, que dejó la secretaria hace 20 años, vamos a utilizarla. No, señores, estas cosas no se pueden seguir haciendo. Si bien es cierto, en el área contable todavía existen libros que hay que llevar de forma manual, pero imagínense ustedes simplificar un proceso de trabajo contable donde no tengamos que llevar libros diarios manuales, sino que todos los cargamos en un software, todos los cargamos en una plataforma digital y nos emite los reportes y nos carga el mayor y luego nos proyecta los estados financieros, podemos ver indicadores, podemos ver sistemas allí cargados. Oye, es un avance que apunta a un resultado esperado. Hay sistemas de gestión administrativa integrados en las grandes organizaciones donde todo está totalmente planificado. El sistema de gestión de indicadores lo define el sistema, lo define el sistema,
por medio de sus opciones, se adapta a la empresa a través de una programación. Se pueden ver en un momento determinado, hasta desde un dispositivo móvil, los índices financieros, los índices de gestión, los índices de resultados, se pueden ver los inventarios, se pueden ver una cantidad de cosas. Y ciertamente a esto apunta lo que es la automatización. Y la automatización a mí me vincula a la simplificación de los procesos de trabajo, porque esto, si bien es cierto, es un gasto, es un costo, implica un costo operativo para la empresa, pero esto se traduce en una efectividad certera, reduce lo que son las actividades de control, porque si automatizamos todos los pedidos en una empresa, si automatizamos todo lo que es la carga de información contable, toda la carga de información administrativa, imagínense ustedes lo que podemos hacer. Evitamos una cantidad de horas de trabajo de manera física del hombre, y lo gestionamos, que tengamos que recurrir a una selección de personal y que tengamos toda una base de datos, tengamos unos 100 currículos que solamente ya el sistema nos los clasifica y nos los ubica de acuerdo a las competencias, a los años de experiencia, a las profesiones de cada persona, y solamente lo que tengamos es que descargar y buscar las conexiones y enviar las postulaciones, a que tengamos que recurrir a una postulación manual donde tengamos que revisar 100 carpetas y tengamos que revisar cada actividad. Entonces, todas estas actividades a nosotros nos permiten simplificar. Simplificar es reducir, simplificar es comodidad, simplificar es eficiencia, simplificar es optimización. Entonces, quiero que nos llevemos esta idea clara, que todo lo que tenga que ver con simplificación de trabajo siempre va a apuntar a una optimización de los procesos administrativos, contables, financieros, económico, o gestión, una gestión integral de todo aquello que está la empresa dispuesta a afrontar. Siempre va a haber un costo, siempre va a haber un gasto, siempre va a haber un mantenimiento que hay que hacer constante y necesario para que nosotros podamos apuntar a una gerencia efectiva, pero todos estos costos, todos estos gastos, todos estos riesgos, todas estas oportunidades que se encuentran dentro de nuestra organización o de nuestra empresa, tenemos que estar dispuestos nosotros a asumirlas desde una perspectiva gerencial abierta, desde una perspectiva gerencial direccionada hacia el logro de objetivos trazados dentro de la organización, que son meramente adaptativos, que son meramente ilustrativos y que nos van a llevar a un éxito muchísimo mejor. Entonces, bueno, por ahora cerramos el tema de la simplificación de trabajo. Recuerden, por favor, enviar el resumen de la actividad, cargarlas al Classroom, y nos vemos en otra oportunidad. Cierro la actividad recordándole: licenciado Anthony Monsalve, doctorando en educación, profesor de la Cátedra de Organización y Método de la Universidad Politécnica Territorial del Estado de Aragua, dirigiendo la clase para los estudiantes de Trayecto 2 de Contaduría Pública. Hasta la próxima, que tengan feliz día.